Salceda es único porque yo nací aquí, soy de una parroquia de Salceda que es Par de Rubias, vivo en el barrio de La Presa donde me crié con mi familia y con mis padres y bueno, toda mi infancia ha sido aquí. Fue una infancia muy bonita, 16 para 17 que me fui a Manchester. Me acuerdo de estar ahí en la plaza y jugar y de estar con los amigos, sobre todo más aquí en la plaza, donde siempre había señores y se llevaban algún balonazo y había que aguantar las broncas, pero bueno. En la peluquería de mi madre, delante, había como si una terracita y había muchas plantas y yo siempre jugaba ahí, le rompía todo obviamente. Y bueno, un día pues un señor que vino a cortarse el pelo dijo que por qué no me llevaba a Porriño, que allí ya cogían niños tan pequeños y así dejaba de romperle las cosas, que igualmente se las iba a romper igual porque no iba a dejar de jugar. Ahí fue mi madre, me llevó y a partir de ahí pues empezó todo. Cada vez que tengo vacaciones, pues sobre todo cuando acaba la temporada, que es cuando tengo más margen, cuando no tengo selección, pues vengo. Toda mi familia es de aquí, mis padres, mis tíos, tengo mi ahijado aquí, que acaba de tener una hermanita y cada vez que puedo pues vengo a verlos y sobre todo eso, estar tranquilo con mi familia en mi pueblo, donde puedo estar y caminar tranquilamente por la calle y bueno, y eso me gusta. Bueno, es un proyecto que ya me hacía ilusión desde hace mucho tiempo y hace pues unos 6-7 meses pues lo propuse y sobre todo porque yo cuando era pequeño pues me gustaba mucho el fútbol y ahora viendo yo y mis posibilidades que puedo ayudar, pues encantado. Bueno, yo creo que el fútbol es un deporte muy bueno para aprender muchos valores, sobre todo a nivel colectivo, por compartir momentos con compañeros tuyos, el trabajo, el sacrificio. Al final esto es un deporte que sirve para divertirte, para conocer gente y sobre todo para convivir. Bueno, pues yo me siento un privilegiado, obviamente, por poder estar ahí. Siempre ha sido un sueño desde pequeño pues poder llegar a la élite y más llegar al club donde siempre he soñado jugar. Pues imagínate, ojalá este proyecto que iniciamos ahora pues puedan muchos niños llegar al fútbol de élite. Bueno, mis aspiraciones pues es estar muchos años en el Barça, intentar dar el salto a la selección y obviamente pues en el Barça pues seguir ganando títulos y ojalá pueda estar en la selección.